¿verdad? Estamos facultados, la ley nos faculta que con la nueva, digamos, cuando se aprobó la nueva ley, ¿verdad? En el 2016, ¿verdad? Dentro de las facultades que nos dio como inspectores de trabajo, ¿verdad? Es que en horas hábiles e inhábiles podemos infraccionar empresas, ¿verdad? Hacer infracciones, ¿verdad? De igual manera, pues, si andamos en algún lugar también donde observemos que hay trabajo nocturno para menores, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Ahora no es como antes. Como les dije, la ley de inspección, pues ahora nos dio facultades más amplias, ¿verdad? Y de igual manera, obligaciones, ¿verdad? Acá. Acá. Los inspectores de trabajo, pues estamos obligados a vigilar, ¿verdad? Que los trabajadores que lo requieran, ¿verdad? Cuenten con sus constancias de trabajo y copias de documentos de sus expedientes, que los patronos cumplan con el principio de eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación, que se encuentran integradas las comisiones que ordena la ley y sus reglamentos, ¿verdad? Que los patronos y trabajadores cumplan con las obligaciones y prohibiciones que le impone el Código de Trabajo y el reglamento interno de cada empresa. Los patrones cumplan con las disposiciones legales vigentes y llevar a cabo las inspecciones que ordena la ley, ¿verdad? También estamos autorizados, ¿verdad? Para ingresar libremente a los centros de trabajo, como les explicaba anteriormente, de día o de noche, siempre y cuando se encuentren laborando, ¿verdad? Siempre nos hacemos acompañar en las inspecciones por los trabajadores o sus representantes o apoderados legales de las partes u otros designados para la labor inspectora. Recabar y obtener información, datos o antecedentes con relevancia para la función inspectora y solicitar el auxilio de fuerzas policiales. Muchas veces lo hacemos, ¿verdad? A veces solicitamos ayuda de la policía, ¿verdad? Del DINAC, siempre y cuando pues se requiera, ¿verdad? Podemos también, estamos autorizados, ¿verdad? Para examinar las condiciones higiénicas y las de seguridad personal de los trabajadores en los lugares de trabajo. Y de igual manera cuidar especialmente que se respeten todos aquellos preceptos cuyo cumplimiento garantice las buenas relaciones entre patrono y trabajadores. Estamos autorizados también, ¿verdad? Para practicar diligencias de investigación, examen o prueba que considere necesario para comprobar el cumplimiento de las disposiciones laborales legales. Requerimos varias información documental, entrevistar a solas a los trabajadores fuera del centro de trabajo, inclusive en horas inhábiles, solicitar formalmente la presencia del patrón o de sus representantes de los trabajadores o de sus representantes. También podemos examinar en el centro de trabajo la documentación y los libros de la empresa con relevancia en la verificación del cumplimiento de la normativa laboral, ¿verdad? Relacionado obviamente con el hecho investigado. Y tomar o sacar muestras con el auxilio del personal calificado, ¿verdad? En este caso, pues algunos peritos, ¿verdad? Que están especializados para eso. El director pues tiene una facultad exclusiva, ¿verdad? Solo él está facultado para comisionar a los inspectores de trabajo para que sean asignados para realizar inspecciones en otras regionales, ¿verdad? De acuerdo con las necesidades del servicio. Puede disponer la realización de actuaciones fuera de los límites del órgano territorial, ¿verdad? Ya sea pues mediante la agregación temporal de inspectores o otra inspectoría regional, mediante la asignación de actuaciones, de verificación sobre empresas o sectores con actividad en el territorio de más de una región. Vamos a hablar de las inspecciones, ¿verdad? Vamos a hablar más a fondo. Sé que en esto pues van a tener algunas inquietudes y con todo el gusto pues ustedes me hacen saber si tienen algunas consultas, ¿verdad? Son objeto de vigilancia y promoción de cumplimiento de la legislación laboral todos los centros de trabajo y las agencias privadas, ¿verdad? Sí tenemos competencia, ¿verdad? Excluida, ¿verdad? Según el artículo 33 dice que los centros de trabajo cuya vigilancia esté legalmente atribuida a otros órganos del sector público deben de continuar rigiéndose bajo su normativa específica, ¿verdad? Ejemplo, empresas que estén regidas bajo el servicio civil, pues nosotros no podemos intervenir. Empleados del Poder Judicial, empleados que están bajo la ley del Ministerio Público, ¿verdad? Siempre y cuando, ¿verdad? Estén bajo acuerdo. Si son empleados bajo la modalidad del contrato,
pues sí, ahí sí podemos atenderle, ¿verdad? Aplica la inspección bajo los parámetros de la ley de inspección de trabajo, ¿verdad? Las únicas excepciones que tenemos es que están bajo acuerdo, ¿verdad? Regidos por ley de servicio civil, empleados del Poder Judicial y empleados bajo la ley del Ministerio Público. ¿Qué tipo de inspecciones tenemos? Pues tenemos tres, ¿verdad? Tenemos inspecciones de asesoría técnica, tenemos inspecciones ordinarias, ¿verdad? Que dentro de las ordinarias, pues van inspecciones de higiene y seguridad ocupacional, ¿verdad? También de la niñez y adolescencia, inspecciones también extraordinarias, ¿verdad? Que dentro de las inspecciones extraordinarias, pues, es amplio, ¿verdad? Más adelantito se les va a ir dando a conocer cada una de ellas, ¿verdad? Vamos a hablar ahorita de lo que es la inspección ordinaria, ¿verdad? ¿Qué es la inspección ordinaria, verdad? Pues dice que las inspecciones ordinarias se clasifican según el artículo 39, ¿verdad? Se realizan de oficio o mediante la ejecución del programa de inspección, ¿verdad? Puede ser a petición, ¿verdad? O se nos hace una calendarización, ¿verdad? O una programación para realizar las mismas. Dichas inspecciones ordinarias pues se realizan en días y horas hábiles o inhábiles, sin previo aviso, ¿verdad? Hay algunas excepciones, ¿verdad? Que la misma empresa ha solicitado que se le haga una inspección ordinaria, ¿verdad? A veces porque tienen auditoría, ¿verdad? O necesitan hacer algún trámite y la hacen a petición de parte, ¿verdad? Entonces ahí pues no son sin previo aviso, sino que son a solicitar el peticionario, a solicitud del peticionario. ¿Cómo se hace? Pues se visita el centro de trabajo, ¿verdad? Para desarrollar la inspección ordinaria y el inspector se debe crear un expediente, ¿verdad? Con un número correlativo que se ingresa al sistema y el mismo sistema nos da el número, ¿verdad? O la solicitud, el número de solicitud. Se prepara documentación como ser formatos de entrevista, ¿verdad? Guías de evaluación al patrono y otros, ¿verdad? Una vez que estamos dentro de la empresa, pues damos a conocer quiénes somos, ¿verdad? Exhibimos nuestro carnet, ¿verdad? Que nos identifica que somos empleados o inspectores de la Secretaría de Trabajo, ¿verdad? Entregamos de inmediato o exhibimos al patrono la orden de la inspección que se nos ha asignado. Identificamos en ese momento, ¿verdad? Quién es el patrono, el gerente general o su representante legal o apoderado legal, ¿verdad? O representante del patrono, según el artículo 6 del Código de Trabajo, que ahí establece, ¿verdad? Que quiénes pueden ser los representantes de cada empresa, ¿verdad? Se continúa, ¿verdad? Se hacen entrevistas al patrono, ¿verdad? Y a trabajadores por separado. Se llenan los respectivos formularios debidamente firmados y sellados en el caso del patrono. En el caso del trabajador, pues solo como son separados, ¿verdad? El trabajador tiene que ser entrevistado aparte del patrono, ¿verdad? Se levanta un acta, ¿verdad? En el cual se especifica, pues, datos generales, como ser el nombre del patrono, ¿verdad? Su cargo, ¿verdad? Dónde está ubicada la empresa, la fecha y la hora que se practica la inspección, ¿verdad? Se especifica, en este caso, como es una inspección ordinaria, pues se especifica, ¿verdad? Que es una inspección ordinaria bajo el número que el sistema nos dio, ¿verdad? Y una vez pues se está levantando el acta, ¿verdad? Pues se solicita un listado de documentos que que el patrono está en obligación de exhibirlo, ¿verdad? Y especificar las disposiciones legales en que se fundamenta la inspección, ¿verdad? Debe de estar firmada y sellada por las partes que intervinieron en el acto de inspección, debe de entregarse copia una vez que hemos finalizado el acta, ¿verdad? Pues la firmamos, tanto la parte patronal, pues como el inspector, ¿verdad? Y en todo caso, si están involucrados trabajadores, pues de igual manera también tienen que firmar, ¿verdad? Porque tienen que ser todas las partes involucradas. Si en el momento de que se terminó el acta, ¿verdad? Y la patronal, ¿verdad? Entregó toda su documentación en orden, verificamos que las entrevistas de los trabajadores no se le está violentando ninguno de sus derechos, ¿verdad? Entonces, se procede, ¿verdad? A hacer el cierre del expediente, ¿verdad?
pues esto lo hace ya prácticamente el jefe de inspectores, ¿verdad? Ya el inspector pasa, hace un informe y se traslada al jefe de inspectores, ¿verdad? Entonces, va a revisión, ¿verdad? Y ahí se verifica, ¿verdad? El acta pues no contiene los requisitos establecidos en las disposiciones legales. En tal caso, pues se debe anular de oficio, ¿verdad? El mismo jefe de inspectores la devuelve, ¿verdad? Y ordena que se practique una nueva inspección. Y de igual manera también, si no se constate los incumplimientos a la normativa laboral, ¿va? Y que de las pruebas que se presentaron o de los documentos que la patronal presentó, ¿verdad? Acredita cumplir con la normativa laboral, pues se cierra, ¿verdad? Y de igual manera, pues si dentro de las entrevistas también no hubo ninguna queja y todo está bien en orden, pues se manda al cierre, ¿verdad? Caso contrario, ¿verdad? Si el inspector verifica que se encuentran infracciones a la normativa laboral, ¿verdad? Se debe elaborar el acta de emplazamiento, que ya le voy a explicar qué significa, ¿verdad? En la misma, pues se debe otorgar un plazo para la corrección de las infracciones, desde 3 días hasta un mes, ¿verdad? Pues se toma en cuenta la rama industrial, ¿verdad? La cual está, a la cual pertenece la empresa, el tipo y escala económica, el número de trabajadores, la dificultad que tienen para subsanar, la verdad. Pues ya cuando damos un plazo de un mes es para aquellos patronos que tienen que hacer modificaciones, ¿verdad? Relativas a lo que es la seguridad y salud en el trabajo, ¿verdad? O ahí es donde nosotros pues podemos, o que la empresa, digamos, esté tramitando un documento, en este caso podría ser un reglamento interno, que tarda, ¿verdad? Entonces ahí nos podrían, hablar, ¿verdad? Y decir pues que tienen ese problemita y nosotros como inspectores pues damos un tiempo prudencial, ¿verdad? ¿Por qué de inmediato? Dice que el inspector debe instructar un plazo de 3 días, ¿verdad? O de inmediato. Inmediato es cuando tenemos que hacerlo lo más rápido posible porque existe un riesgo, ¿verdad? Un peligro eminente, un peligro riesgo eminente, ¿verdad? Como en el caso, digamos, de una minería o una gasolinera que tiene algún problema, ¿verdad? Ahí sí lo hacemos de inmediato. 3 días en caso de incumplimiento a la libertad sindical o libre asociación, ¿verdad? Cuando tenemos ese problema, ¿verdad? Relacionado con sindicatos. Ahí son 3 días, ¿verdad? Digamos, ¿qué es le voy a hablar un poquito del acta de emplazamiento, qué significa el acta de emplazamiento, como le decía, ¿verdad? Si nosotros encontramos infracciones a la normativa laboral, ¿verdad? Pues en la misma, ¿verdad? Una vez que hemos finalizado la inspección, entonces empezamos y hacemos el acta, ¿verdad? La vamos a entregar, como les dije anteriormente, pues en el acta, pues ahí ponemos las infracciones que se encontraron, ¿verdad? Y de igual manera, pues ahí va el plazo en lo cual ustedes tienen que entregar, ¿verdad? Ya sea, si es documentación, pues la documentación, si es, como en el caso, un ejemplo, un reajuste de salario, que no se le está pagando al trabajador el reajuste de salario como lo establece la tabla del salario mínimo, pues vamos a hacer también un reajuste de salario mínimo y dentro del plazo que se les está dando en el acta de emplazamiento, pues ahí ustedes tienen que cumplir, ¿verdad? Cumplir o pedir, ¿verdad? Porque la misma ley nos manifiesta, ¿verdad? Que ustedes pueden pedir, si les dimos un plazo de 4 días, ¿verdad? Según el artículo 55, ¿verdad? Ustedes, vaya, digamos, no han corregido. Si yo les doy un plazo de 4 días o póngale 5 o 6, ¿verdad? Entonces usted, la ley los faculta también a ustedes, ¿verdad? Que ustedes pueden solicitar al inspector una prórroga, ¿verdad? En una sola ocasión hasta por el 50% del plazo originalmente concedido. Por ejemplo, 6 días. Entonces ustedes me pueden pedir, necesito que me dé, ¿verdad? Según el artículo 55 de la ley de inspección, ¿verdad? Que me otorgue el 50%
del tiempo para poder entregar lo que se me solicitó en acta de emplazamiento de fecha tal, ¿verdad? Y nosotros le damos, se la tomamos en cuenta, ¿verdad? Y no vamos a ir a verificar porque una vez que si ustedes no solicitan porque de repente no conocen los artículos o no están bien empapados con lo que es la ley de inspección de trabajo, ¿verdad? Y a veces, algunas veces por desconocimiento, ¿verdad? Aunque sí, por lo general se les manifiesta, ¿verdad? Que tienen ese plazo de ese 50% para poder pedir esa prórroga, ¿verdad? Entonces, caso contrario, ¿verdad? Si dentro de esa prórroga o no solicitaron prórroga, se va a hacer un acta de comprobación, ¿verdad? Entonces, en el acta de comprobación, ¿verdad? Ahí nosotros vamos a comprobar si la empresa pues hizo las correcciones que se le impusieron en el acta de emplazamiento, ¿verdad? Y si no lo hizo, pues en el acta de comprobación, ¿verdad? Que aquí dice inspección de comprobación, ¿verdad? Pues no se realiza pues al vencimiento del plazo otorgado en el acta de emplazamiento. Entonces se levanta nuevamente un acta circunstanciada, ¿verdad? O se usa un formato ya preestablecido, ¿verdad? Y se manifiesta en la misma si se subsanaron o no los hallazgos y recomendaciones, ¿verdad? Si se subsanaron, pues ahí se cerró, ¿verdad? Archivamos todo lo que toda la documentación que ustedes nos entregaron, ¿verdad? Y si no se subsanaron, ¿verdad? Pues venimos si ustedes ya nos subsanaron, pues no nos queda de otra, ¿verdad? Que pasar, ¿verdad? A solicitar el procedimiento sancionador, ¿verdad? Que posteriormente les voy a ir hablando cuántos son las multas y por qué razón se ponen, ¿verdad? Pero una de ellas es por el no cumplimiento, ¿verdad? A la normativa laboral, ¿verdad? De igual manera, ¿verdad? También la obstrucción a la labor inspectiva, ¿verdad? Es pues por la negativa injustificada, ¿verdad? Efectuada por el patrono, su representante, trabajadores de la empresa o terceras personas que se le realice una inspección, ¿verdad? ¿Qué significa esto cuando le hablo de una obstrucción a la labor inspectiva, ¿verdad? O inspectora, ¿verdad? Significa que si yo como inspector de trabajo, ¿verdad? Ahora la nueva ley, ¿verdad? Como hubieron cambios, muchos cambios, ¿verdad? Entonces ahora nos faculta, ¿verdad? Que si al inspector pues no se le atiende, ¿verdad? Entonces hay una negativa, ¿verdad? Y entonces no nos queda de otra, ¿verdad? Que solicitar la obstrucción a la labor inspectiva, que posteriormente les voy a dar a cuánto asciende la multa, ¿verdad? Por no atender a un inspector, ¿verdad? Muchas veces nos hemos llevado esos casos, ¿verdad? Y por lo general las empresas no se atienden, ¿verdad? Yo no he tenido problemas de decir que no me van a atender, pero sí algunas veces algunos compañeros pues sí han tenido esa situación, ¿verdad? El procedimiento por obstrucción a la labor del inspector de trabajo, ¿verdad? Al desarrollar una inspección ordinaria de la cual estamos hablando, pues el inspector de trabajo no es atendido o encuentra actos de obstrucción, ¿verdad? Lo único que podemos hacer si vamos a hacer una inspección, ¿verdad? Si miramos que las razones por las cuales no nos atienden, ¿verdad? No está el jefe, o de repente en ese momento pues tiene una tarea, ¿verdad? Asignada y entendemos, ¿verdad? Pues reprogramamos. La ley nos dice que podemos hacer una cita, ¿verdad? Y reprogramamos la inspección para nada más que ahí sí damos a conocer la fecha y la hora, ¿verdad? Que vamos a ir a la empresa a hacerla, ¿verdad? Y se levanta un acta, ¿verdad? Se detalla el motivo por el cual no se pudo llevar a cabo el acto de inspección, reprogramando la visita, dejando constando en constancia y en acta el día y hora en que se reprogramará, ¿verdad? Y pues podemos hacer eso, ¿verdad? Pero algunas veces el mismo patrono, ¿verdad? O representante o apoderado legal, pues nos dice que no nos quiere atender.
y ahí ya no podemos hacer ninguna reprogramación, sino que directamente tenemos que solicitar, ¿verdad?, la obstrucción a la labor inspectora. Vamos a hablar también de lo que es la inspección de asesoría técnica, ¿verdad? Pues nos dice que es una nueva modalidad de inspección, ¿verdad? Su objetivo es el de promover una cultura de cumplimiento de los derechos fundamentales del trabajo. Como resultado de estas inspecciones de asesoría se determinarán mediante informes las acciones preventivas y correctivas a realizar por parte de la empresa. Se me olvidó algo importante. En la inspección ordinaria, ¿verdad? Pues es cuando nosotros encontramos empresas de más de 10 trabajadores en adelante. De la inspección de asesoría técnica es de 10 trabajadores para abajo, ¿verdad? Hasta 10 trabajadores, ¿verdad? Entonces, de igual manera, ¿verdad? Se hace una solicitud, nosotros el mismo sistema, pues, una vez que nos asignan, ¿verdad? Pues hacemos, se llena la solicitud. A veces también se hace, ¿verdad? A través de la parte interesada. Muchas empresas lo solicitan también como lo hacen con las inspecciones ordinarias, ¿verdad? Y las otras veces, pues, lo hacemos mediante la ejecución de programas de inspección, que son inspecciones de oficio, ¿verdad? Donde no se da a conocer ni la hora ni el día, ¿verdad? Que la vamos a practicar, ¿verdad? Pues como les dije anteriormente, ¿verdad? La inspección ordinaria se constata en la empresa cuenta con, a veces vamos supuestamente a hacer una inspección ordinaria y constatamos que la empresa pues cuenta de 10 trabajadores para abajo. Entonces se nos convierte en una inspección de asesoría técnica, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Se crea un expediente en físico, preparamos la documentación tal como se prepara en la inspección de ordinaria, ¿verdad? Llevamos nuestro carnet, ¿verdad? Identificamos, a veces, ¿por qué solicitamos el permiso de operación o la escritura de comerciante individual o de constitución de sociedades? Para verificar, ¿verdad? La razón social de la empresa, porque muchas veces hacemos las solicitudes y las llevamos con nombres equivocados, ¿verdad? O en el permiso aparece otro nombre. Entonces, por eso a veces pedimos, ¿verdad?, las escrituras para ver la razón social de la empresa, ¿verdad? Igual levantamos una acta circunstanciada con todos los datos, tal como se hace en la inspección ordinaria, ¿verdad? Se especifica, ¿verdad? Igual se solicitan documentos. Igual también debe estar firmada y sellada por las partes que intervinieron en la misma. Se solicita el cierre si no se encuentran infracciones, ¿verdad? O violaciones a los trabajadores y caso contrario, pues el mismo procedimiento, lo único que ya en lo que es la inspección de asesoría técnica, ¿verdad? Da como una vuelta, ¿verdad? Y digamos, cuando ya hacemos el informe de recomendaciones, si encontramos infracciones, ¿verdad? Si no encontramos, pues se hace el cierre, ¿verdad? Si encontramos infracciones, pues se elabora un informe de recomendaciones que aquí más o menos una idea, ¿verdad? Donde nos dice que tiene los datos generales de ustedes, ¿verdad? Aquí se especifica todo por las razones por las cuales se encontraron los hallazgos y las recomendaciones a hacer, ¿verdad? Entonces se da un plazo también, conforme al artículo 54 de la ley, para que el patrono subsane y corrija los hallazgos y recomendaciones. De igual manera, ¿verdad? Se pueden dar plazos desde 3 hasta un mes, tomando en cuenta igual la rama, el tipo de escala económica, el número de trabajadores, ¿verdad? Y también igual un mes plazo para cuando el patrono debe realizar modificaciones relativas a la seguridad y salud en el trabajo. Y de igual manera lo podemos hacer de inmediato, ¿verdad? Cuando exista un peligro o riesgo inminente, de 3 días en el caso de incumplimientos a la libertad sindical o libre asociación. Digamos, hacemos visitas de seguimiento de lo que es la inspección de asesoría técnica, ¿verdad? Que es menos de 10 trabajadores, como les expliqué. Se debe de dar un vencimiento, ¿verdad? Se debe levantar una acta circunstanciada o usar el formato preestablecido, estableciendo si se subsanaron o no los hallazgos y recomendaciones, ¿verdad? Se va a hacer, cuando se va a hacer esta acta de comprobación, de la misma manera que se hace con la inspección ordinaria, ¿verdad? Entonces, si no subsanaron, ¿verdad? Los hallazgos y no tampoco tomaron en cuenta las recomendaciones que el inspector dio, ¿verdad? Pues de no haber subsanado, pues se debe establecer, se convierte
el acta, ¿verdad? En una inspección extraordinaria. Y dicha acta pues debe estar firmada y sellada por las partes que intervinieron en el acto de inspección, ¿verdad? Se debe de entregar copias a las partes, ¿verdad? Y de igual manera, pues como no en el informe que se hizo no se subsanaron todos los hallazgos que se encontraron, ¿verdad? Entonces no nos toca de otra, ¿verdad? Que hacer un acta de emplazamiento, ¿verdad? Con las infracciones. Puede ser que entregaron documentación parcial, ¿verdad? O total. Si fue total, pues al archivo, y si fue parcial, pues hacemos el acta de emplazamiento y se emplaza únicamente con las infracciones que no fueron corregidas, ¿verdad? Igual viene procede igual también, ¿verdad? Si la negativa a la obstrucción a la labor inspectiva es, ¿verdad? Por la negativa justificada del patrono, ¿verdad? Hacemos el mismo procedimiento que se hace en la inspección ordinaria, ¿verdad? Igual se puede reprogramar también, igual a la inspección ordinaria, ¿verdad? Pueden pedir también un plazo por el 50% de acuerdo al artículo 55 de la ley de inspección, ¿verdad? Vamos a hablar del procedimiento administrativo para la aplicación de sanciones, ¿verdad? Y aquí vamos a hablar que el procedimiento administrativo sancionador, ¿verdad? Es el procedimiento para la aplicación de sanciones mediante una resolución administrativa conforme al artículo 67 de la Ley de Inspección de Trabajo. Una vez, ¿verdad? Que, digamos, nosotros como inspectores, ¿verdad? Verificamos que por ninguna de las formas de que hicimos, si no fue sin el acta de emplazamiento, el informe de asesoría técnica, por las actas de comprobación, no entregaron ninguna documentación, hicieron caso omiso, ¿verdad? A las actas de emplazamiento y a las actas de comprobación, ¿verdad? Pues no nos queda de otra, ¿verdad? Que nosotros hacemos una solicitud al jefe regional de inspección, ¿verdad? Para notificar, ¿verdad? Una cédula de emplazamiento donde vamos a hacer el inicio del procedimiento sancionado. ¿Y en qué consiste? Pues ya acá, ¿verdad? Todavía tienen una oportunidad ustedes, ¿verdad? Porque a veces se les manda una cédula de emplazamiento donde nos establece el día y la hora y lugar de la celebración porque viene una audiencia de descargo para la empresa, ¿verdad? Entonces, el apercibimiento de que si el presunto infractor no comparece a la audiencia, se seguirá pues el procedimiento y se tomará, ¿verdad? Pues en rebeldía. Se van a tener por hechos, por cierto, los hechos que se le imputan, ¿verdad? Porque si no se presentan, ¿verdad? No se presentaron en las anteriores, ni se presentan tampoco. Según la cédula de emplazamiento que les establece un día, hora y lugar de celebración para la audiencia de descargo, y si no se presentan, pues obviamente nosotros seguimos con el proceso, ¿verdad? Y lo tomamos como rebeldía, ¿verdad? La audiencia de descargo, ustedes tienen, una vez que reciben la cédula de emplazamiento, pues tienen 5 días hábiles, ¿verdad? Para que ustedes puedan presentarse a la Secretaría de Trabajo, ¿verdad? A desvirtuar, ¿verdad? O si no se presentaron, pues como les digo, lo vamos a tomar como cierto los hechos que se le imputan, ¿verdad? Pues en este caso tienen esos 5 días para que ustedes se presenten o puedan llevar documentación o pueden decirnos también, ¿verdad? Fíjense que no tenía conocimiento al 100% de lo que se trataba esta situación, ¿verdad? Entonces, pero si ustedes se presentan, ¿verdad? Entonces, pueden pedir, ¿verdad? Que se les autorice, ¿verdad? O una continuidad, ¿verdad? De lo que es la audiencia de descargo, ¿verdad? Entonces nosotros les damos 10 días hábiles para que ustedes puedan, ¿verdad? Presentarse nuevamente a continuar con la audiencia de descargo, ¿verdad? Y ahí ustedes pues, pueden traer toda la documentación que se les solicitó, ¿verdad? Y pueden, ahí es donde usted, el emplazado, puede ofrecer cualquier medio de prueba para desvirtuar el contenido de las actas, ¿verdad?
Entonces, si ya una vez que usted presenta, ¿verdad? Entonces, usted procede a admitir o a rechazar el acto en el acto las mismas, ¿verdad? Entonces, por esa razón, ustedes tienen que saber exactamente qué es la ley de inspección, cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes, ¿verdad? Porque a veces, por no conocer la ley de inspección, ¿verdad? Se están cometiendo muchos errores, ¿verdad? Pero para eso estamos, para que ustedes queden claros, ¿verdad? Pues como les decía, en la audiencia de descargo, ¿verdad? Para la formulación de descargos, proposición y evacuación de medios de prueba, ¿verdad? Las pruebas pueden ser aquellas que estén relacionadas con el acto de inspección, ¿verdad? La inspección siempre que sirva para dar claridad, documentos públicos o privados, testificar, medios técnicos de reproducción de sonido y de imagen, ¿verdad? El emplazado, ¿verdad? En este caso, el patrono, ¿verdad? Puede comparecer a la audiencia. Lo puede hacer personalmente o por conducto de apoderado legal, tratándose de personas naturales, a través de su representante legal o apoderado legal, tratándose de personas jurídicas, ¿verdad? Y de inmediato, ¿verdad? Una vez que se finaliza, ¿verdad? Con la audiencia de descargo, pues estamos en obligación como inspector de trabajo de hacer un auto de cierre de la audiencia de descargo, ¿verdad? Sí, en este caso, pues el patrono o su apoderado legal o representante legal presentó toda la documentación requerida, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de lo que es la inspección extraordinaria, que es la más amplia, ¿verdad? Y la más común. Pues las inspecciones extraordinarias, ¿verdad? Pues será en los siguientes casos. Cuando se tenga conocimiento que existe un peligro o riesgo inminente, lo podemos hacer de oficio, ¿verdad? Cuando se reciban quejas o denuncias por cualquier medio o forma posible, que son las más comunes. Día a día recibimos quejas, denuncias por todo tipo de violaciones, ¿verdad? A los trabajadores, ¿verdad? O a veces, algunas veces a los patronos también solicitan, ¿verdad? Algunas veces inspecciones extraordinarias, ¿verdad? Cuando se tenga conocimiento de accidentes o siniestros ocurridos en el centro de trabajo, estamos obligados, digamos, escuchamos una información, ya sea por la televisión, la radio, ¿verdad? Estamos obligados si hay algún accidente o siniestro, ¿verdad? Entonces, estamos obligados a realizar una inspección extraordinaria y verificar qué fue lo que sucedió, ¿verdad? Y llevar a cabo todo lo que pasó en ese accidente o siniestro, ¿verdad? La inspección ordinaria, ¿verdad? Se realiza, ¿verdad? De varias formas. Puede ser visitar centro de trabajo, ¿verdad? Igual se crea un expediente, se prepara documentación, ¿verdad? También las inspecciones extraordinarias, pues además de hacerlas de investigación, también las hacemos de comparecencias ahí dentro de la oficina, de comparecencias voluntarias, ¿verdad? Compromisos de pagos, capacitaciones, ¿verdad? En este caso, pues, Cámara de Comercio solicita una capacitación, lo que hacemos es un formato, ¿verdad? O una solicitud de inspección extraordinaria para realizar una capacitación, ¿verdad? Entonces, la inspección extraordinaria es amplia, ¿verdad? Es igual, ¿verdad? Con la inspección extraordinaria, ¿verdad? Siguen los mismos procedimientos, tanto como la de la inspección ordinaria y asesoría técnica si no somos atendidos, ¿verdad? Pues encontramos actos de obstrucción, pues igual debemos levantar un acta circunstancial especificando qué pasó, ¿verdad? Y por ende, pues continuamos con el procedimiento, ¿verdad? A la obstrucción a la labor inspectiva, ¿verdad? En el acta, pues se debe establecer, ¿verdad? Para efectos legales, que se presume efectivamente que el patrono ha incumplido las disposiciones legales que el trabajador ha denunciado, salvo prueba, ¿verdad? En contrario. Y si se encuentran que sí hubieron, que verdaderamente se encontraron, ¿verdad? Tanto la obstrucción o se encontraron infracciones, ¿verdad? A la normativa laboral, pues, y si no hubo ninguna, un acuerdo, ¿verdad? Pues, de igual manera, pues, si no nos atienden, ¿verdad? Digamos, les voy a poner un ejemplo, nosotros hacemos comúnmente, ¿verdad?
En el caso de, por poner un ejemplo, ¿verdad? Tenemos trabajadores, ¿verdad? Que lo más común son los despidos verbales, ¿verdad? El reajuste de salario, el no pago de su 13º mes, de su 14º mes, de sus vacaciones, ¿verdad? Entonces, nosotros mandamos una cita, ¿verdad? Algunas veces vamos a ir con el trabajador o con el patrón. Pero por lo general estamos mandando cita por la falta de personal de inspectores, en este caso, ¿verdad? Ahorita, ¿verdad? Entonces, mandamos 3 citas, ¿verdad? El sistema nos aprueba que se tienen que hacer 3 citaciones, ¿verdad? Pero la patronal, ni su representante legal, ni su apoderado legal, no se apersonó a la Secretaría de Trabajo a atender esas 3 citaciones, cualquiera de ellas, ¿verdad? Entonces, en ese momento, pues, si lo que hacemos es ir con el trabajador, ¿verdad? Y si el patrono no nos atendió, su representante legal o apoderado legal no nos quiso atender, pues no nos queda de otra también que seguir con el procedimiento por obstrucción a la labor del inspector, ¿verdad? Entonces, vienen siendo casi el mismo procedimiento en cada una de ellas, ¿verdad? Digamos, el inspector debe establecer que en el acta, ¿verdad? Que igual, ¿verdad? Lo mismo que se hace en la ordinaria y en la asesoría técnica. Debemos manifestar, ¿verdad? En el acta todo lo que sucedió, las razones por las cuales no nos atendieron, ¿verdad? O se justificaron que verdaderamente no nos podían atender, pues nosotros le volvemos a dejar una cita o a petición del patrono, ¿verdad? Nos dice, pues denos una cita, no puedo atenderles hoy, pero sí voy a ir a la secretaría o vengan tal día, ¿verdad? Bueno, ¿verdad? Entonces, ahí estamos. Dice que, bueno, más que todo en la realización de inspecciones extraordinarias, ¿verdad? Casi nunca podemos hacer entrevistas por separado, porque como hay una queja, ¿verdad? Una denuncia, entonces tienen que estar las 2 partes, ¿verdad? Igual se levanta el acta, ¿verdad? Con todos los datos, ¿verdad? Y a los acuerdos a los cuales se llegaron. Si en el caso que nos atendiesen o atendiesen la cita o nos atendiesen cuando el inspector se apersone con el trabajador, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Como les dije, se levanta un acta, igual que las otras inspecciones. Y se hace el cierre cuando ya se ha llegado digamos, si ya nos atendieron, ¿verdad? Y se tomaron las manifestaciones de ambas partes, aunque no hayan llegado a un acuerdo, ¿verdad? Porque si no se llegó a un acuerdo en el departamento de inspección, pues se procede a remitirlo al departamento de conciliación para continuar con el trámite, ¿verdad? Y si no, si ya, ahí nomás se hace el cierre, ¿verdad? Porque ya cuando pasa conciliación, ya prácticamente en su mayoría, pues son personas o trabajadores que ya han terminado su relación laboral, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Se pasa al inspector para su revisión y todo, ¿verdad? Vamos a ver, igual, casi todo lo podemos hacer de inmediato también, ¿verdad? Depende del caso, ¿verdad? En este caso, pues no se hacen, a menos que hagamos inspecciones extraordinarias, y nosotros encontremos infracciones y todavía el trabajador tiene una relación laboral con el patrono, pues se sigue el emplazamiento, ¿verdad? Se sigue el procedimiento haciendo el emplazamiento y todo, ¿verdad? Pero si ya terminó la relación laboral, pues únicamente nosotros solicitaríamos el procedimiento sancionador, ¿verdad? Porque la patronal pues no nos atendió en ningún momento y tampoco atendió ninguna de las citaciones, ¿verdad? Vamos a hablar ahorita, ¿verdad? De lo que es, creo que vamos llegando ya le voy a explicar qué es el procedimiento sancionador administrativo, ¿verdad? Pues es la aplicación de sanciones mediante una resolución administrativa. Esto ya lo vimos, vamos a ver, ok. ¿Verdad? En el procedimiento sancionador, pues obviamente, como les dije, ¿verdad? Ustedes pueden mostrar sus medios de prueba, ¿verdad?
igual, ¿verdad? Ir a la audiencia de descargo, ya les di las razones cómo lo van a hacer, ¿verdad? De las resoluciones, les voy a hablar un poquito de las resoluciones, ¿verdad? La resolución administrativa se imponen sanciones por violación a la legislación laboral, mediante la cual se ratifica total o parcial el acta de emplazamiento, ¿verdad? Eso ya se lo dije también, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Constituyen infracciones administrativas en materia laboral, ¿verdad? El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el ordenamiento laboral, el incumplimiento de los contratos individuales o colectivos de condiciones de trabajo, el incumplimiento de normativa referente al trabajo infantil y la obstrucción a la labor del inspector de trabajo. Vamos con las sanciones, ¿verdad? En las sanciones, vamos a ver cuánto tenemos, sí. Existen dos tipos de sanciones, ¿verdad? Las cuantificables en dinero, que perjudican los intereses económicos del trabajador. Si se causa a más de un trabajador un daño personal, procederá a la imposición de multa por cada trabajador afectado. No cuantificable en dinero cuando se infrinjan derechos u obligaciones establecidos en la Constitución, convenios internacionales y normativa laboral. Un ejemplo, no cuantificables en dinero, no tener un contrato de trabajo, ¿verdad? No tener una planilla de pago, no tener un reglamento interno, no tener un reglamento general de medidas preventivas y así sucesivamente, ¿verdad? Por no tener, digamos, no cuantificables en dinero, por no tener un contrato de trabajo, ¿verdad? Que es tan fácil, ¿verdad? La multa es de 100,000 lempiras, ¿verdad? Y como le digo, son documentos. No es que si lo más caro que puede haber en documentos, que es el reglamento interno de la empresa. Pero de ahí documentos, ¿quién no va a tener una planilla? ¿Quién no va a tener un contrato de trabajo? ¿Quién no va a tener un libro de inscripción de empleados? ¿Verdad? Entonces, esa multa para mí no tiene ni sentido porque, pero a veces los patronos llegan ahí por no quererlo hacer, por negligencia, ¿verdad? Cuando la norma laboral infringida causa un daño económico al trabajador cuantificable, se multará con el 25% del perjuicio causado. Cuando se perjudiquen los intereses económicos de más de un trabajador, la multa aplicará por cada trabajador afectado y no podrá ser inferior a 5,000 empresas. Ahí les voy a explicar adelante. Cuando la norma laboral infringida, como les dije, ¿verdad? Al trabajadores se multará con el 25%. Tenemos algunos ejemplos acá, ¿verdad? Digamos, dice acá, ¿verdad? Que 5 trabajadores se les adeuda a cada uno en concepto de reajuste de salario mínimo la cantidad de 30,000 lempiras. Entonces, como la ley me dice que es el 25%, va a ir, y obviamente después va aumentando, 30 y 40 cuando son reincidentes, ¿verdad? Pero pongámosle el 25%, ¿verdad? Tenemos 5 trabajadores que dice que se la deuda cada uno en concepto de reajuste de salario mínimo en la cantidad de 30,000 lempiras. Yo tengo que hacer esos 30,000 lempiras, ¿verdad? Por 25%. Me salen 7,500. Pero al trabajador se le adeuda 30,000 lempiras. Entonces, ¿verdad? Dice que ya el trabajador, ¿verdad? Como la multa, ¿verdad? Es de 25% del perjuicio causado, ¿verdad? Van a tener que pagarle los 30,000 lempiras al trabajador más los 7,500 del 25%, ¿verdad? Que corresponde a los 30,000 lempiras que se le adeudan al trabajador, ¿verdad? La Secretaría de Trabajo no, a nosotros no nos llegan ninguna multa, ¿verdad? Esta multa, pues, obviamente, si ustedes, ¿verdad? No subsanan, ¿verdad? Ese incumplimiento a la normativa laboral, pues, ese valor va a dar, pues, a la Procuraduría General de la República, ¿verdad? Dijimos que son 5 trabajadores. Miren cuánto sería lo que tendrían que pagar, ¿verdad? Tendrían que pagarle los 30,000, son 30,000 lempiras por 5. Igual, serían, digamos, vamos a ver, 30,000, ¿verdad? A cada trabajador ustedes le tendrían que pagar 30,000 por 5, igual 150,000. Más los 37,500 que ustedes le tendrían que pagar a la Procuraduría. ¿Por qué? ¿Por qué 37,500? Porque ustedes le tienen que pagar
7.500 por 5, ¿verdad? Entonces son 37.500 que tendrían que pagar a la Procuraduría, a la PGR, ¿verdad? Entonces ya el valor se les iría, ¿verdad? Ya no deberían 150.000, sino que deberían 187.500. Ok, vamos a dar otro ejemplo, ¿verdad? Digamos, un trabajador se le adeuda de horas extra, ¿verdad? 10.000 lempiras. La ley me dice que no puedo, que el valor, la multa que se aplicará por cada trabajador no puede ser inferior a 5.000 lempiras. Ah, perfecto. Ok, este trabajador, digamos, yo le debo 10.000 lempiras de horas extras. Me dice la ley, ¿verdad? Que yo tengo que pagar un 25% por ese valor, ¿verdad? Por 25%. Igual, ¿verdad? Tengo 2.500, entonces me sale inferior a 5.000 lempiras, pero la ley me dice que no puede ser inferior a 5.000 lempiras. ¿Qué significa? Que esos 2.500 lempiras, la sanción a pagar van a ser de 5.000 lempiras. Yo tengo que pagar las horas extras al trabajador de 10.000 lempiras más 5.000 lempiras a la PGR, ¿verdad? Porque no puedo pagar menos de 5.000 lempiras. Ya el perjuicio total, ¿verdad? Ya al patrono sería ya no de 12.500, sino de 15.000 lempiras. ¿Verdad? Cuando la norma laboral infringida causa un daño económico al trabajador, ¿verdad? Como les dije, aquí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Digamos, a 10 trabajadores se les adeudan, digamos, 4.000 lempiras por hora. ¿Verdad? Como la ley me dice que no puedo, ¿verdad? Digamos, son 4.000 lempiras por 25%. Me dice que solo son 1.000, pero me dice también la ley que yo no puedo pagar, que la sanción no puede ser menor a 5.000 lempiras. ¿Qué significa? Que ya este trabajador se me convirtió. Le debo 4.000 de horas extras y le voy a pagar más 5.000 a la PGR. Ya le voy a pagar 9.000 lempiras. 9.000 lempiras, digamos, porque son, vamos a ver, son 4.000 por 10 trabajadores. Igual. Me van a salir 40.000 que voy a pagar en horas extras a los 10 trabajadores y me van a salir como no puedo poner 1.000 por 10 porque la ley me dice que no puedo pagar menos de 5.000 lempiras, entonces tienen que ser 5.000 lempiras por 10. Igual, tengo que pagarle a la PGR 50.000 lempiras. Entonces ya se me hace un valor de 40.000 que les voy a pagar a los 10 trabajadores por las horas extras y más 50.000 lempiras que le voy a pagar a la PGR, ¿verdad? Cuando se atente contra el derecho a la libertad y asociación, libertad sindical, la multa será de 300.000 lempiras. En caso de obstrucción a la labor inspectora, se sancionará con una multa de 250.000 lempiras, ¿verdad? Y será considerada una sola vez. ¿Qué significa esto? Que el hecho de que no atienda a alguien, a un inspector de trabajo, ¿verdad? Pudiéndolo hacer cuando es tan fácil, ¿verdad? Se puede ahorrar estos 250.000 lempiras, ¿verdad? Con solo el hecho de que nos abran las puertas, hablemos, ¿verdad? Y nos den su punto de vista, ¿verdad? Porque el inspector de trabajo no estamos para servir solo a una parte, sino estamos en medio, somos un juez, ¿verdad? Y tenemos que estar en medio, ¿verdad? De las dos partes. Entonces, no, para mí esta multa ni debería existir, ¿verdad? Porque aquí es cuestión de entendimiento, ¿verdad? Y de razonamiento y de conocimiento también, ¿verdad? De igual manera, cuando el patrón incumpla con la obligación de celebrar un contrato colectivo, la multa será de 200.000 lempiras. El plazo máximo para el pago de las multas, pues es de 15 días hábiles, ¿verdad? Cuando el patrono subsane las infracciones, se le dan 10 días también, ¿verdad? Y ya una vez que no se ha podido conciliar aquí en la Secretaría, en las regionales, pues obviamente no nos toca de otra que mandar a Tegucigalpa, y ya Tegucigalpa se encarga de mandar las infracciones a la PGR, ¿verdad? Pero de igual manera ustedes todavía ahí tienen tiempo, ¿verdad? Se les da 15 días, ¿verdad? Y luego también, ¿verdad? Cuando dentro de los 10 días hábiles siguientes, pues
se le notifica que la multa pues ya fue condonada, ¿verdad? Contra las resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo procede recurso de apelación, ¿verdad? Pueden apelar también, ¿verdad? Pues para interponer recurso de apelación, pues también son 10 días hábiles, ¿verdad? Contra las resoluciones que dicte la Dirección General de Inspección de Trabajo en relación al recurso de apelación. Se procede el recurso de reposición, ¿verdad? Que también pues da 10 días. Todavía tienen tiempo para hacerlo, ¿verdad? Pero aún así, dándoles ese montón de tiempo y de plazos, aún ya se ha tenido que hacer infracciones, ¿verdad? Porque el propósito de la ley no es para infraccionar, no es para poner infracciones en ningún momento. No se hizo para eso, ¿verdad? Sino es para que las empresas estén legalizadas, ¿verdad? Conforme a toda la normativa laboral, ¿verdad? Y de igual manera, pues, creo que en lo que respecta, ¿verdad? Le dice como lo más esencial de lo que es la ley de inspección, ¿verdad? No sé si hay preguntas, tal vez he ido un poquito rápido, pero créanme que es que no cuento con el tiempo porque esta capacitación por lo menos es de unas 3 o 4 horas. ¿Me entiende? Entonces vamos a las preguntas y respuestas porque ya son las 3:02, ¿verdad? Y programamos hasta las 3:30, ¿verdad? Pueden hacer sus preguntas y con todo el gusto pues yo les atiendo. Pueden activar sus micrófonos o pueden dejar su comentario en el chat, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos una que dice si compartirán las diapositivas. No. Esa no. Pero si tienen alguna pregunta, pueden activar sus micrófonos o escribir en el chat y yo les haré la respectiva lectura. Se me quedaron en silencio. Tenemos una. Dice, buenas tardes. No, sería bueno que la compartieran. No. Ok. ¿Alguien más desea compartir? Ah, Wendy, adelante. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Mucho gusto. Inspectora, fíjese que yo tengo una consulta referente a, bueno, un caso que se me presentó. ¿Qué pasa, por ejemplo, si recibimos lo que es una queja por parte del empleado y se cita a la empresa en lo que es al ministerio, al Ministerio de Trabajo? Con el ministerio, el empleado, pues él menciona que hay mal clima, maltrato entre el jefe, compañeros de trabajo. Se le pide al inspector que él debe de, que se presente, que haga una investigación y que levante pues un acta y haga una investigación correspondiente a la queja que está colocando el empleado. Pero ¿qué pasa si el inspector, pues él se niega, no la hace? Incluso el empleado queda como despido indirecto. ¿Dónde tiene que recurrir la empresa en este caso? Bueno, no estamos en ese caso, ya esa capacitación ya la di la vez pasada, ¿me entiende? Pero entiendo su pregunta, ¿verdad? Porque ahorita solo estamos prácticamente en lo que es la ley de inspección, ¿verdad? Según entendí, ustedes tuvieron la audiencia ahí en la Secretaría de Trabajo. Es correcto. Y la audiencia era para un despido indirecto, dice. Es correcto. Pero de la secretaría, pues no hicieron ninguna investigación, no llegaron a la empresa a hacer una investigación, a levantar un acta, a hacer una entrevista entre compañeros. Mire, le voy a aclarar algo. Para hacer un despido indirecto, podemos hacerlo directamente el inspector
con el trabajador a la empresa o se cita. ¿Por qué estamos Ujú. citando? Comúnmente se va con el trabajador, pero ¿por qué estamos citando? Ahorita no tenemos casi personal de inspección. Entonces, no nos damos abasto como para decir que vamos a ir con cada trabajador que llega a ir a la empresa. Imposible, no podríamos, ¿verdad? Entonces, por eso estamos citando y en el acta se citan a las dos partes. Usted da Ajá. su punto de vista, su manifestación, como la da el trabajador también. ¿Me entiende? La Ujú. cuestión es que ya en ese momento que ya nosotros no podemos traer trabajadores como testigos ahí, ¿verdad? Porque ya prácticamente se ya lo van a hacer en los tribunales, en el caso que lo llevasen a los tribunales. Y para hacer una inspección, lo que usted debió haber pedido era una inspección, si es menos de 10 trabajadores, una asesoría técnica. Y si es más de 10, si tiene más de 10 trabajadores, pues una inspección ordinaria y ahí se iba a verificar, ¿verdad? Si los trabajadores se quejaban, ¿me entiende? Ujú. Pero Sí se no podíamos, solicitó, ¿ah? sí se solicitó. En No, este caso, pues, según le entendía a usted, usted solicitó que eso que estaban haciendo ahí lo fueran a hacer a su negocio, porque a usted tenía testigos, ¿me entiende? Entonces, ujú. usted ahí perfecta, testigos no le íbamos a aceptar nosotros porque, vaya, ¿por qué era el caso? ¿Cuál fue la denuncia? Por maltrato entre jefe, compañeros, Pero me imagino que tuvo que haber otros causales, además del maltrato. Porque el maltrato nosotros siempre vamos y lo que hacemos es, por lo general vamos, ¿por qué? Porque el maltrato únicamente se puede comprobar con un testigo, ¿me ujú. entiende? Entonces, allí usted digamos, vaya, me imagino que no solo ese causal tenía él para poder hacer un despido indirecto, supongo que habían más causales, ¿o no? No, solamente él presentó, pues, sobre maltrato, mal clima laboral y maltrato entre jefe y compañero. Eso fue el argumento de él. Pero allí sí se debió haber ido porque el maltrato solo se puede comprobar con testigos. Es correcto, entonces por eso es nuestra consulta, porque en esto, o sea, por eso se solicitó de que se levantara un acta de investigación por parte del ministerio para que ellos pudieran, para que se pudiera corroborar esta queja, ¿verdad? Aparte, entonces, ahí es la pregunta, ¿dónde tiene que ir la empresa en sí como para poder apelar, por decirlo así, ese resultado? Mire, como le digo, ¿verdad? Como le recalco, digamos, usted en ese momento hizo bien, pues usted hubiera dicho, necesito que se suspenda esta audiencia y me den una continuidad y la continuidad la quiero en mi negocio, porque el maltrato, si no sé si tenía conocimiento o no, que solo se puede comprobar de esa manera, ¿verdad? Ujú. Entonces ahí hubiese dicho porque nosotros ya estaba asignada, ¿verdad? Al inspector, ¿verdad? Y había que hacerla. Lo único que en ese momento usted hubiese dicho, bueno, no ando un testigo, ¿verdad? Y necesito que haya una continuidad de la misma para que se compruebe si verdaderamente existe o no un maltrato para este trabajador. ¿Me entiende? Porque como le digo, por lo general, si yo voy, yo le digo, ¿tiene un testigo? Ok, Porque, pero por, ya ahorita perdón, ya este tiempo, ya por ejemplo, por decirlo así, ya hubo una resolución por parte del ministerio y eso fue el despido indirecto, ya la empresa a este momento no puede hacer nada o no no, puede recurrir a pero ninguna. usted lo puede comprobar en los tribunales. Ahí usted lleve todo, testigos, pruebas, testificales o de que si le filmó algo,
algo que usted tenga en los tribunales, a usted le aceptan toda clase de pruebas, ¿verdad? Porque ya pasó de la secretaría, ya salió. Sí. Ese caso ya no ha de estar ahí, ya ese caso ya lo llevaron para los tribunales, ¿verdad? Entonces usted en los tribunales espere que la citen, lleve sus testigos y lleve todo las pruebas que usted tenga, las pruebas pertinentes que usted tenga. Dice Ok. María Villaga, ¿ustedes cuentan con algún equipo para hacer pruebas de desniveles? Sí, pero en Tegucigalpa. Sí. En base al tema de salud y seguridad ocupacional. ¿Sí? Sí, en Tegucigalpa. No, Choluteca. En Choluteca. Sí. Ah, ok. Listo, claro. ¿Hay alguien más que le gustaría encender su micrófono y hacer su consulta? ¿Me entendieron todo? Porque no veo que hoy yo creí que más bien hoy era el día que iban a haber más preguntas. ¿Será que solo hay trabajadores, solo hay patronales o hay de los dos? Bueno, dice Flavia, excelente la capacitación. No sé si hay alguien más que desea comentar algo, encender el micrófono o escribir en el chat alguna consulta o pregunta con referente al tema. Bueno, esta es la primera parte, ¿verdad, licenciada? No, la hice. Ya lo Sí. completamos, ¿verdad? Lo único que sí creí que hubiesen Más preguntas. preguntas porque el tema es amplio. No sé si fue que no le entendieron, no captaron en sí la capacitación, ¿verdad? Y podemos refrescar algo si hubo algo que no le entendieron. A ver, dice, ¿cada cuánto se debe de actualizar las manuales de seguridad ocupacional, el reglamento? El reglamento. Sí. No le entendí. ¿Cada cuánto se debe de actualizar los manuales de seguridad ocupacional? No entendí su pregunta. Si gusta, puede encender el micrófono, estimada, para hacerle la pregunta más detallada. Flavia. Y por mientras... Hola, Hola, Flavia, adelante. ¿qué tal? Mucho gusto, licenciada, placer. Mucho gusto, Consultándole, nosotros como empresa tenemos nuestros reglamentos de salud y seguridad ocupacional. Solamente una vez los emitimos y nos los certificaron en la Secretaría. es un Sin reglamento embargo, especial, Flavia. sí, Que tienen ustedes, sí. ¿va? Sí. Mi consulta es, ¿estos se tienen que estar actualizando alguna fecha o ese mismo queda ya definido? Fíjese, Sobre todo Flavia, porque están cambiando las leyes. sí, bueno, mire, Flavia, la verdad que últimamente, ¿verdad? Con lo que respecta al Reglamento General de Medidas Preventivas, ustedes tienen, según veo, si se lo aprobaron en Tegucigalpa, ustedes tienen un reglamento especial. Correcto. Y el reglamento especial últimamente, creo que a raíz después de la pandemia, prácticamente solo quedó, bueno, si ustedes ya lo tienen, perfecto, ¿verdad? Pero quedó que sería aplicado únicamente a las empresas ya le voy a decir, como la azucarera, ¿verdad? Empresas, ay, se me va la palabra acá ahorita. Pero no es exclusivamente, ustedes no tienen un riesgo como lo tiene la industria. Quedó más que todo para el sector industria. Ya ustedes, si yo voy a hacerles una inspección, lo más conveniente, ¿verdad? Si ya existe el reglamento especial, pues está aprobado por la Secretaría de Trabajo, pues perfecto, pero de igual manera, ¿verdad? Se va a trabajar en sí con el reglamento más que todo general de medidas preventivas. Excelente, licenciada. Muchísimas gracias. Para servir.
Daniel Saraí dice, muy buena capacitación. Lástima que no compartieron la presentación para conservar la información. Pero esta capacitación se está grabando, entonces se va a subir a lo que es el canal de la Cámara de Comercio Industrial del Sur en el canal de YouTube. Entonces podrán repasar todo lo que la licenciada ha impartido el día de hoy. Les enviaría el enlace para, junto con sus certificados, si participaron en toda la capacitación, ¿verdad? Dice Ángel, muchas gracias por la capacitación, licenciada. No sé si, tenemos Wendy, adelante. Licenciada, otra consulta referente a lo que es a las negociaciones. Cuando un empleado, pues él pide a la empresa hacer una negociación de su liquidación, ¿cuál sería como la mejor práctica de hacerlo? Si sería allí en la Secretaría de Trabajo o aquí en la empresa y luego nosotros refrendar lo que son los cheques, lo que se pagó. ¿Cuál sería como hacerlo? ¿Ahí en el ministerio con un inspector o directamente ya negociar solamente el patrón o el empleado? Listo. El artículo 379 del Código de Trabajo, ¿verdad? Se lo digo esto porque lo que usted tiene que hacer es, toda empresa no debe hacer ningún pago fuera de la Secretaría de Trabajo, ¿verdad? ¿Por qué razón? Dice el artículo 379 del Código de Trabajo, dice que todo acto de compensación, liquidación, transacción o convenio celebrado entre el obrero y el patrono, para que tenga validez, deberá hacerse ante las autoridades del trabajo correspondiente. ¿Qué pasa? Si usted hace un pago entre el obrero y la patronal, ¿verdad? Ya nos ha tocado, ¿verdad? Porque a veces lo hace y dice, bueno, pero yo le hice un recibo, le hice el finiquito. Perfectamente le pueden ganar un caso, ¿verdad? Por eso es que se tiene que hacer ante la autoridad. Por muy pequeño que sea el pago, usted vaya a solicitar un inspector, ya sea si tiene varios trabajadores, solicite, dígale que necesita hacer un pago de prestaciones, le asigna un inspector, o si solo es uno o dos trabajadores, usted lo lleva y se hace una comparecencia voluntaria ahí. Pero usted queda con un acta, ¿verdad? Conforme a este artículo, que queda amparada. Ok. ¿Verdad? Ok. Muchísimas gracias, licenciada. Para servir. Tenemos otra consulta de Leslie Rivera. ¿Tiene alguna información acerca de un módulo que está promocionando la Asociación de Maquiladores World Vision y la Secretaría de Trabajo, cuyo tema es registro simplificado de patronos y empleadores para cumplimiento a ley de inspección, y de qué se trata? Hasta ahorita, ¿verdad? Ese tema lo están tocando únicamente en el norte. Obviamente sí, nos van a capacitar porque ya más o menos tenemos una idea, ¿verdad? Desde que se hizo la nueva ley nos hablaron del RSNP, ¿verdad? Que es como que va a haber, prácticamente va a haber una información dentro del sistema de los patronos, ¿verdad? Y ese registro o sea, nosotros vamos a tener perfectamente, como ustedes, como la Cámara de Comercio, póngale la alcaldía, vamos a tener toda la información de las empresas, y eso es lo que se está comenzando con el norte ahorita, ¿verdad? Pero obviamente viene para todas las regionales también, ¿verdad? Hay que estar atento. Hay que estar atento, correcto. Adelante, Jenny. ¿Escuchamos? Hola, Jenny. Jenny. Creo que se le activa el micrófono. Ajá. ¿Hay alguien más que desea dar su comentario? Pueden activar su micrófono o pueden dejar su comentario en el chat, ¿verdad? ¿O todo queda claro? ¿Están claros todos, muchachos y muchachas? Sí, estamos claros, licenciada. Muchas gracias, muy amable. Qué bien. Me alegro.
Jenny. ¿Y de qué se trata? Dice Glenda Rivera, muchas gracias por la capacitación, excelente. Bueno, Gracias, Glenda. ujú. Hay alguien que pone ley de inspección y de que... Ah, no, ya le entendí, sí. Ya me habían consultado de eso, y sí, ya en San Pedro ya Ya se se está está implementando eso. excelente. Entonces, si no hay nada más, alguien más que desea levantar la mano o dejar su comentario en el chat, pues le vamos a pedir que enciendan sus cámaras para lo que es la fotografía final. Buenas tardes, Jenny. Hola. Jenny, casi no se le escucha. Si gusta puede dejar su comentario en el chat y yo haré la respectiva lectura. Okay. Muy bien, ya tenemos algunas cámaras activadas. Me faltan muchísimos todavía. Dice Juan Chavarría, excelente presentación de 10 de 10. Ay, muchas gracias. Todavía nos falta persona, por favor, pueden activar su micrófono. Jenny Carolina dice excelente. Bueno, Leslie, Perla, Alan, Dania, si fuesen muy amables. Pedro, Yader, Alan, Quieren dejarse ver estos chicos y sí, chicas. no, tal vez están arreglando, hay que darse de tiempo. Dice, ok, excelente, no tengo cámara en el monitor. No, excelente, gracias por informarnos. Dice Henry, muchas gracias, excelente conferencia. Mil disculpas, mi cámara no funciona. Excelente, Dania, no se preocupe, le agradezco mucho. Muy bien. Ok, excelente, Pedro, gracias. Vamos a tomar la fotografía en 3, 2, 1. Un momento, por favor. Solo un momentito. Ok, la otra fotografía. 3, 2, 1. Excelente. Muy bien, les agradecemos muchísimo por haber participado en esta capacitación, ¿verdad? Esperamos que haya sido de gran provecho para todos ustedes, ¿verdad? Les queremos también invitar a nuestras siguientes capacitaciones que tenemos programadas para el siguiente mes. Y también queremos invitarlos al evento que tenemos para en agosto, que es del Bazar del Sábado. Bueno, las capacitaciones las vamos a anunciar por nuestras redes sociales, Facebook, Instagram. Pueden ver la grabación de esta conferencia en YouTube también. Bueno, las siguientes capacitaciones se estarán publicando. Les invitamos también al Bazar del Sábado, ¿verdad? Este bazar va a ser el sábado en la gran terminal del Pacífico, con emprendedores 100% hondureños, ¿verdad? Va a ser el sábado 19 de agosto, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Entonces, si usted es un emprendedor, esta es su oportunidad para que pueda darse a conocer. Y si igual manera, si usted desea comprarle algo, algún recuerdito o algo, pues esta es su oportunidad también para apoyar lo que es el talento hondureño, en especial al talento sureño. Entonces, este es el número de atención al cliente de la Cámara de Comercio. Está también el correo de eventos@ccisur.org. Entonces, hasta la próxima y
Que tengan una bonita tarde.